Amén. Eh, Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor, a todos los que están aquí en el Zoom y también a los hermanos que están por YouTube. El Señor les bendiga, les doy aquí desde acá un abrazo en la fe y por la gracia del Señor vamos a estar compartiendo la palabra hoy. Eh, Hace algunas semanas estuvimos compartiendo juntos el libro de Hebreos capítulo 11, la parte de, ustedes recordarán, de los héroes de la fe. Hoy día me gustaría continuar un poco con ese tema, dándole un sentido quizás un poco diferente, porque ese día estuvimos revisando cada uno de los personajes de la Biblia que estaban mencionados ahí en Hebreos 11. Pero hoy día me gustaría centrarme más un poco en las consecuencias de la fe y lo que significa la fe para nuestra vida diaria y en nuestro relacionamiento con el Señor. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que dijimos ese día. Primero es que cuando nosotros pensamos en la fe, eh, pensamos muchas veces en la salvación, porque siempre nos dicen, ah, no, la salvación es por la fe, la salvación es por fe. Y esa es una realidad preciosa que tenemos delante del Señor, que nuestra salvación ha sido solamente por creer en el sacrificio de nuestro Señor por nosotros, por creer en la sangre de Jesucristo. Y el Señor ha sido nuestro sustituto en aquella cruz. Y damos gracias al Señor por eso. Pero eso es solamente un comienzo de la fe. Me gustaría que hoy día viéramos la fe como un medio para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Comenzando obviamente por la salvación de nuestro espíritu, pero luego transformando nuestras vidas, dando rumbo a nuestro vivir. Entonces, para comenzar, vamos a ir nuevamente al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer el verso 1. Vamos a leer solamente un par de versículos. Dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Eh, y esta, como dijimos la vez anterior, eh, esta definición del capítulo de Hebreos 11:1 eh, es la mejor definición de la palabra fe que se podría haber hecho en la historia. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es preciosa esta definición, y porque también define un rumbo de lo que es nuestra vida con el Señor. Porque al Señor no le vemos hoy día físicamente, eh, pero sin embargo tenemos convicción, una convicción en nuestro corazón de que Él existe primeramente y que Él es el que da sentido a nuestra vida. Y tenemos esa certeza que el Señor tiene algo para nosotros, no solamente la eternidad, no solamente después de la segunda venida del Señor, sino hoy día también aquí en esta tierra, en lo que el Señor espera hacer con nosotros, con la iglesia. Y como veíamos en el verso 6, ¿veis? El verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que es necesario acercarse a Dios con fe. No podemos agradar al Señor si no tenemos fe en nuestro corazón y si no hay frutos de esa fe, si no hay evidencias en nuestra vida de esa fe. Eh, y por eso nos debemos acercar a Dios con fe. Y vamos a ver ahora, hermanos, un poco esto en la vida de Abraham, que también se menciona aquí en el capítulo 11. Se menciona a muchos personajes de la Biblia, pero hoy día me gustaría centrarme en Abraham. Si vamos al verso 17 al 19,
Vamos a leer nuevamente esto, dice así. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces me gustaría ver cómo actúa la fe primero en Abraham. Qué precioso es este verso, porque sabemos que a Abraham se le llama el padre de la fe, ¿cierto? Se le llama así por cómo él fue probado y por cómo actúa su fe en su vida. Y especialmente en esta situación que nombramos ahora, que fue eh, esta petición del Señor para que Abraham sacrificara a su hijo, sabiendo que Dios le había prometido una gran descendencia, recuerden, cuando Dios promete una descendencia a Abraham y le promete también la tierra de Canaán, le dice que él va a ser de él una nación grande. Y conocemos la historia, ¿cierto? Que esa promesa no fue inmediata, sino que fue una promesa que tuvo que esperar bastante hasta que eran de edad hasta que Abraham era de edad muy, muy avanzada y le nació Isaac. Y esto que había costado, pero tanto, tanto, que era el nacimiento de su hijo Isaac. Quien era obviamente el cumplimiento de esta promesa, por quien después iba a tener una gran descendencia como las estrellas del cielo o la arena del mar. ¿Cómo podía ser posible que Dios le pidiera esto a Abraham, que sacrificara a este hijo, que iba a ser el cumplimiento de la promesa? Y cómo Abraham iba a obedecer al Señor, sabiendo que no había otra forma, porque ¿qué pasaría si Isaac fuera muerto? ¿Ya de dónde iba a sacar más hijos para tener una descendencia? ¿De dónde iba a sacar? Eh, pero aquí se nos dice la realidad. ¿Cuál era la fe de Abraham? ¿Y por qué se le llama padre de la fe? Porque aunque porque Abraham tenía esta fe de que aún si su hijo Isaac muriese, Dios era poderoso para levantarle de los muertos, porque ya había una promesa delante de él. Y como ya había una sentencia de Dios, y la palabra de Dios es veraz, entonces, si Dios le pedía eso, era porque Dios tenía otro plan hacia el futuro con él. Y Dios era poderoso para levantar a Isaac de los muertos. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda fe es esa. ¿Cuánto nos enseña eso a nosotros, acerca de los planes de Dios para nosotros? Antes de seguir conversando acerca de esto, vamos a ir al libro de Santiago, donde también se nombra a Abraham, Santiago capítulo 2, el verso 21. Estos capítulos, hermanos, tienen bueno, que si ustedes van en su Biblia, están muy cerca, como que uno da vuelta a la hoja y está el libro de Santiago, desde hebreo, ¿cierto? Y acá en el capítulo de la fe, que es Hebreos 11, se habla de la fe. Y en el capítulo 2 de Santiago se habla de las obras. Entonces podríamos decir, oh, pero ¿cómo ahora que está hablando de que Abraham tenía fe? Y en el capítulo 2 de Santiago se nos dice que Abraham tenía obras. Bueno, vamos a leerlo para tener un poco más de contexto. Santiago capítulo 2, del verso 21 al 24, vamos a leer. Dice así: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y le fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí nos metemos en un terreno arenoso quizás, con las palabras de Santiago,
cuando dice que no solamente el hombre es justificado por la fe, sino también por las obras. Pero el apóstol Pablo nos va a dejar muy claro eso y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero centrémonos por este momento en cómo actuó la fe de Abraham. Santiago nos dice que, que, que Abraham, al actuar juntamente con su fe, entonces, al hacer eso, su fe fue perfeccionada o completada, como se puede decir en otras palabras. ¿Por qué? Porque la fe no solamente es un acto abstracto, según lo que podemos ver en la palabra. La fe no es un acto solo de pensar, sino también de actuar. La fe es perfeccionada cuando hay consecuencias de nuestra parte, consecuencias de nuestros hechos. Porque nosotros podríamos decir, sí, yo por la fe voy a, imagínense, una situación hipotética. Por la fe voy a empezar a leer la palabra todos los días. Pero, ¿qué pasa si pasa un día y no leo la palabra? No, pero es que yo lo declaro por la fe, yo lo declaro por la fe. Pero y después otro día no tengo ganas de leer la palabra, no tengo ganas de entonces y así pasan los días. Pero la fe se perfecciona por nuestras obras. Así se perfecciona la fe, o sea, se completa. Significa que la fe tiene consecuencias. Nuestra fe tiene consecuencias en nuestros actos. Por eso aquí dice que cuando Abraham creyó y después actuó, o sea, obedeció a Dios al ir y sacrificar a su hijo, entonces la fe de Abraham se perfeccionó. No, ahora no solamente la fe de Abraham estaba en la teoría o en lo abstracto, sino en los hechos. La fe de Abraham llegó a ser un hecho. ¿Por qué? Porque él actuó, él obedeció a Dios y se transformó. Y así se perfeccionó su fe o se completó su fe. Qué hermoso es esto, hermano. Y que esto pueda ser una realidad en todos nosotros, que lo que hemos oído eh, muchas veces, lo que hemos escuchado y creemos en nuestro corazón y lo atesoramos como un tesoro, pueda llegar a ser perfeccionado por nuestros hechos, pueda ser completado por lo que nosotros hacemos. Eh, y esto se ha escuchado muchas veces, incluso en contextos seculares, uno escucha que eh, una persona no es lo que dice ser, sino lo que hace. Porque yo puedo decir, por ejemplo, un ejemplo muy quizás burdo. Yo voy a decir, yo soy un, yo soy un gran futbolista, por ejemplo. Soy un gran futbolista, pero no juego nunca. Y creo y comento los partidos y critico los equipos, los entrenadores, los jugadores, pero en verdad no juego nunca, entonces, ¿cómo eso solamente es algo que yo digo que soy, pero no es algo que soy? Porque no es algo que se ha completado o perfeccionado en mi vida. En el caso de nuestra vida cristiana, hermano, nosotros podemos hablar todo lo que queramos, podemos escribir todo lo que queramos, pero si no hay una fe perfeccionada, no hay una fe completa, o sea, no hay una consecuencia de nuestra fe, entonces esa fe, como dice el apóstol, como dice Santiago, es una fe muerta. Es una fe que no ha hecho frutos, o que no da frutos, es una fe inerte, porque no puede salir frutos de ella. Y como dijimos en un principio, la salvación es por la fe, pero la fe que el Señor nos da no es una fe inerte, no es una fe que no tiene consecuencias en nuestra vida. La fe que el Señor nos da es una fe viva, una fe que actúa, una fe que tiene consecuencias para nuestra vida. Y esas consecuencias son la vida de Cristo en nosotros. Entonces ya vimos lo que dice el libro de Hebreos acerca de Abraham y el libro de Santiago.
cómo nuestra fe puede ser perfeccionada por lo que nosotros hacemos, como por cuanto creí, como dice, por cuanto creí, por eso hablé. Creer y hacer. Y esto es lo que también nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, cuando dice en el verso 7 al 9, vamos a leer mejor del 8 al 10. O solamente, si vamos a leer del 8 al 10. Dice así, Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al Señor, es el regalo que el Señor nos da. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Nada de lo que nosotros podríamos haber hecho, de lo bueno que pensamos que podríamos haber hecho, cuenta para la salvación. Nada de eso, nada de eso. Pero qué particular es el verso 10, lo que dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que la salvación por la fe nos hace ser nuevas criaturas, creadas por Cristo Jesús, para que nosotros andemos en buenas obras. El Señor ya tiene sus obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Amén. O sea que el Señor ya tiene un plan para nosotros. Las consecuencias de nuestra fe, el Señor ya las tiene preparadas para nosotros. Pero nosotros tenemos que escoger día tras día en nuestra fe, por la fe, completar y perfeccionar esa fe con estas obras que el Señor ha preparado de antemano. Y me gustaría dar un ejemplo de esto en la iglesia de los tesalonicenses. Si ustedes, no sé si ustedes saben, pero la carta de los tesalonicenses es la primera en ser escrita por el apóstol Pablo. Un par de cartas, primera y segunda. Y es después del periodo de silencio que tuvo Pablo después de convertirse, que fueron 11 años que estuvo en silencio Pablo. Y las primeras cartas que escribe son estas. Entonces me gustaría analizar un poco acerca de cómo el Señor, cómo el Señor actuó en la iglesia de los tesalonicenses. Déjeme aquí buscar tesalonicenses. Aquí está. Ya. Me gustaría leer con ustedes el verso 3 de Primera Tesalonicenses 1. Dice así: acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Aquí hay tres conceptos: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y son tres cosas que la iglesia de Tesalonicenses había ya presentado como frutos delante del Señor respecto a la salvación. Respecto de su salvación ya se habían manifestado estas tres como perfeccionamiento de su fe. Primero, voy a ir como de atrás hacia adelante, de la constancia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Que ellos, o sea, habían sido constantes, no habían sido fluctuantes, ellos habían perseverado en la fe. Y entonces, si nosotros ahora lo reflejamos a nuestra vida y decimos, bueno, sí, yo llevo 20 años aquí en la fe, he sido perseverante, gracias al Señor. Viendo ahora por este espejo de este versículo, creo que no me encuentro tan mal, porque he perseverado por 20 años en el Señor, o más, o 40 años quizás algunos, o quizás 5 años más nuevos, o un año, o algunos meses. Entonces creo que estoy bastante bien.
Pero después vemos que dice también del trabajo de vuestro amor. Entonces, podemos considerar, bueno, el amor del Señor ha tenido frutos en mí. El amor del Señor ha dado frutos con respecto a la iglesia en mí. He sido yo, el amor del Señor ha abundado en mí hacia otros hermanos, hacia otras personas, en actos, en actitudes, en preocupaciones. Ha tenido eso, ha sido nuestra fe perfeccionada en eso. Y ya aquí podríamos pensar, bueno, no sé, en verdad. Pero más allá aún, dice aquí que nuestra fe, o sea, que dice que Pablo daba gracias por la obra de la fe en los tesalonicenses. O sea, las consecuencias de haber creído en el Señor había tenido consecuencias para ellos. Y si nosotros vamos al capítulo 4 de este mismo, libro, verso 9, vamos a ver algo muy interesante de esta iglesia, que dice así: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Qué interesante, hermano. Pablo no tenía exhortación a los tesalonicenses acerca del amor fraternal, porque la fe de los tesalonicenses había tenido consecuencias y había tenido en amor de los unos por los otros en el cuerpo del Señor, en la iglesia. Y ya habían manifestaciones del amor del Señor en el cuerpo. O sea, seguramente aquí podemos especular, decir, por ejemplo, quizás habían problemas en algunos miembros de la iglesia, habían tenido dificultades quizás de la vida diaria. Y los mismos hermanos en Tesalónica habían suplido esas necesidades. Y eso había sido notorio a las demás iglesias. Y entonces la fe de los tesalonicenses se había perfeccionado en eso, en el amor fraternal. El amor de los unos por los otros. Recordemos que las palabras mismas del Señor decían, antes de ascender a los cielos, dijo que nosotros íbamos a tener una marca en cuanto a que somos de Él. Y era que íbamos a amar los unos a los otros como el mismo Dios o el mismo Señor nos había amado. Y esta marca se notaba en los tesalonicenses. Y por eso el apóstol Pablo decía que no tenía que exhortarles en cuanto a esto, sino que les alababan en ese sentido. Y por eso también, al iniciar la carta, en el capítulo 1, dice que da gracias por esa iglesia. Da gracias por la iglesia de los tesalonicenses. Cuando dice, el verso 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y es, bueno, eso algo aparte quizás, que en nuestras oraciones siempre debe estar la iglesia. Tanto universal como la iglesia local, en nuestro caso la iglesia de Maipú, debe estar siempre en nuestras oraciones personales, pidiendo por la iglesia para que perseveremos en el Señor, para que sean notorias las obras de la fe en la iglesia, para que seamos edificados, para que podamos sostenerlos los unos a los otros. Y es muy importante eso, que nos mantengamos orando siempre los unos por los otros. Entonces vemos así como Abraham tuvo un perfeccionamiento de la fe en su vida, la iglesia de los tesalonicenses también tuvo un perfeccionamiento de su fe. Entonces, como vemos ya dos esferas, una esfera personal, en la que cada uno puede ser perfeccionado por la fe, o sea, puede completar su fe actuando y sirviendo al Señor, pero también una esfera corporativa, una esfera que ya trasciende nuestra personalidad, sino que va a la colectividad de la iglesia. Donde también pueden haber consecuencias de la fe como de la iglesia. Podríamos hablar como de un todo, como la iglesia de Maipú, por ejemplo, podríamos decir, la iglesia de Maipú
ha tenido, hemos visto consecuencias de la fe de la iglesia de Maipú. Ya no como una personalidad de cada uno, sino como una colectividad, como el cuerpo que somos, hermano. Como cuerpo de Cristo que somos. Y entonces esto es para que nos consideremos los unos a los otros también. Para que no pensemos que podamos ir ahí solos por la vida, eh, sin nadie que nos mande, ¿cierto? Sin sujetarse a nadie. Porque la palabra dice que somos miembros los unos de los otros, ¿cierto? Por lo cual también tenemos que vernos como una colectividad, como un cuerpo. Y aún más en este tiempo, quizás es un poco más difícil vernos como cuerpo en este tiempo, que no nos vemos mucho. Pero aún así, estando en esta situación, tenemos que tener esta consideración, que somos un cuerpo, que nos pertenecemos los unos a los otros, que nos debemos sujetar los unos a los otros, debemos orar los unos por los otros. Y gloria al Señor por eso. Y ahora pensaba también en el lado negativo de esto. O sea, ¿cuáles podrían ser las consecuencias negativas de esto? Y meditando en esto, hermano, pensaba la historia del buen samaritano. La historia del buen samaritano no se cuenta mucho en nuestras reuniones, hermano. Se cuenta más a los niños, en las reuniones de niños, cuando le enseñamos a los niños. Ahí contamos la historia del buen samaritano. Pero si ustedes piensan, ¿cuántas veces hemos compartido la historia del buen samaritano en las predicaciones de la iglesia de Maipú? Y yo de verdad no me acuerdo ninguna. Es porque a veces hay partes de la palabra que nos olvidamos que son para nosotros. Y otras historias más que le contamos a los niños, pero no les contamos muchas veces, no nos alentamos muchas veces a nosotros mismos con estas partes de la escritura. Bueno, en el libro de Lucas capítulo 10 está la historia del buen samaritano. Y me gustaría resaltar algunos aspectos de esta historia que el Señor contó. En el 10, verso 25, ahí comienza. Y me gustaría, primero, porque seguramente nosotros conocemos la historia, pero el verso 25 dice así: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Y fíjense esto, primero tenemos una persona que era intérprete de la ley, o sea, una persona que ya de por sí tenía un rango, una persona que seguramente creía, o sea, se veía a sí mismo como una persona que sabía de Dios, que, que consideraba a Dios porque como era intérprete de la ley, seguramente se sabía de memoria la ley. Y para probar al Señor, le dijo esto: ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Y el Señor después le responde que guarde los mandamientos. Y después le pregunta, o sea, que guarde los mandamientos, le dice que ames a Dios sobre todas las cosas y después que a tu prójimo como a ti mismo. Y siguiendo ahí con la prueba, que como queriendo probar al Señor, dice, ya, pero como queriendo pillar al Señor, dice, ya, pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor entonces le comienza a contar la historia del buen samaritano. Y ustedes saben cómo es la historia. Es un hombre que iba ahí en un camino de Jerusalén a Jericó, y entonces cayó, dice el verso 30, que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, o sea, en una condición crítica, medio muerto ahí en el camino. Una condición crítica. Y ¿qué pasó? Que pasaron dos personas eh, al lado de este buen samaritano, o sea, perdón, de esta persona israelita que había sido ultrajada. El primero era un sacerdote, que era una persona, obviamente, una persona de autoridad en Israel. Y como que lo vio, pero pasó de largo. El segundo era un levita, que también, obviamente, también tenía algo que ver con el sacerdocio, porque era de la tribu de Leví. Y también dice que llegando cerca del lugar le vio y pasó de largo.
Pero después viene un samaritano. Bueno, antes de eso, perdón, hablar de samaritano, me quería decir que estas personas, aunque no eran directamente, porque el Señor podría haber dicho, entonces pasó un intérprete de la ley, y lo pasó y lo miró y siguió de largo. Por eso que quizás hubiera sido demasiado, eh, eh, demasiado conflictivo ahí en ese momento. Pero el Señor usó otro cargo también de un cargo alto para hacerlo pensar que era una posición elevada, así también como la del intérprete de la ley. O sea, que alguien como tú, podría decir, que también tiene un rango alto en la sociedad religiosa de ese momento, pasó a alguien que era como parecido a ti, y esa persona pasó de largo, le vio a esta persona y pasó de largo. Bueno, entonces llega el turno del samaritano, que era una persona de Samaria, que ustedes saben que los samaritanos y los israelitas tenían rivalidades. Y no era la persona que esperaban que ayudara al samaritano, obviamente. Pero él fue movido a misericordia cuando le vio, y ustedes conocen el resto de la historia. Que lo llevó a una posada y pagó el precio para que lo cuidaran. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos ser constantes en la iglesia, en asistir a las reuniones, en tener una apariencia de piedad, una apariencia de ser buenos hermanos, buenos cristianos, pero cuando nuestra fe tiene que dar frutos, al momento de que nuestra fe puede perfeccionarse, que el Señor puede glorificarse en nuestras vidas por cómo actuamos nosotros, en ese momento nosotros podemos pasar de largo, como el sacerdote y el levita. Y el Señor tenga misericordia de nosotros, porque eso puede pasar en nuestras vidas. Y quizás ha pasado muchas veces en nuestras vidas. Eh, y que el Señor, bueno, nos muestre eso, nos muestre cuántas veces hemos pasado de largo. Y también nos muestre eh, que hacer caso de la fe, o sea, actuar por fe, tiene muchas más repercusiones para nuestra vida cristiana. Hay veces que nosotros podemos pasar de largo y nadie podría enterarse. Eh, pero si actuamos por la fe, eso va a tener consecuencias para nuestra vida, hermano. En cuanto a trazar un rumbo en nosotros, a crear un carácter, a formar un carácter del Señor en nosotros. Eh, y al final de esta historia, ¿cómo termina? Cuando el Señor le dice, ¿quién crees tú que fue el prójimo de esta persona? Y él dijo, el que tuvo conmiseración, misericordia. Y el Señor, las últimas palabras en el verso 37 dice, entonces Jesús le dijo, y haz tú lo mismo. Entonces el Señor le dijo, deja de pasar de largo. Deja ya de pasar de largo ante estas situaciones que te pongo yo delante de ti para que tu fe sea perfeccionada, para que tu fe sea completada. Y comienza ya a actuar, a ayudar a completar tu fe. Porque, bueno, en nuestro caso, porque el Señor ya ha preparado las obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Bendito es el Señor, hermano. Que bendito es el Señor que nos hace esta invitación a, tomar esta responsabilidad que tenemos gracias a Él y comenzar a remar con ambos remos, el remo de la gracia y el de la responsabilidad, como se nos ha dicho en otras ocasiones. Luego, meditaba también en dos veces que el Señor llama a las personas, más específicamente a sus discípulos, hombres de poca fe. Ustedes ya recordarán eso. Seguramente si el Señor me hubiera escogido a mí como un apóstol en ese tiempo, me hubiera dicho a mí, hombre de poca fe. O a cualquiera de nosotros, quizás, no saben. Pero me gustaría resaltar dos situaciones. Primero, es cuando Jesús calma la tempestad, ¿recuerdan? Mateo capítulo 8. Ellos van pasando por el mar.
los discípulos con el Señor. Y se levanta una tempestad y el Señor está durmiendo. Y cuando ellos ya están muy, muy asustados y le dicen, Señor, despierta, que estamos pereciendo, estamos ya casi a la muerte. Y el Señor se despierta, reprende el mar, el viento, y les dice, hombres de poca fe. Y aquí entonces tenemos que pensar en la situación. Porque aquí la situación es una situación adversa, en que los vientos y los mares se levantaron contra ellos. No era algo fácil, no era una situación fácil. Y tampoco era una situación que ellos habían escogido, en cuanto a que ellos no habían escogido, obviamente, que se levantara el viento y el mar. Era algo que se les iba un poco de las manos. Sin embargo, a pesar de que quizás no dependía de ellos, el Señor les dice, hombres de poca fe. Y nosotros podemos pensar, pero ¿cómo el Señor me dice a mí, hombres de poca fe, si yo no puedo escoger lo que el Señor está haciendo ahora? No puedo escoger el clima, obviamente. En nuestra situación, por ejemplo, podríamos decir, ¿cómo el Señor nos está diciendo hombres de poca fe si yo no puedo controlar esa pandemia que está allá afuera? No puedo controlar eso. No puedo controlar la crisis económica que está viniendo sobre este país o sobre el mundo entero. No depende de mí. ¿Cómo el Señor me puede decir a mí, hombre de poca fe? Pero si el Señor está en nuestro barco, si el Señor está con nosotros, entonces, ¿en quién debe estar nuestra fe? En el Señor, obviamente. Si el Señor está en nuestro barco, nosotros tendríamos que estar más que seguros. Si el Señor está con nosotros, ¿qué temor podríamos tener? ¿Qué temor podríamos sentir si el Señor está con nosotros y nosotros tenemos esa fe en nuestro corazón? No había otra persona, por ejemplo, imagínense, si ustedes tienen que subirse, o si tienen que pasar una situación muy arriesgada, ¿con quién prefieren pasarla? ¿Con cualquier persona o con el Señor? Obviamente diría yo con el Señor, porque con el Señor voy a estar seguro. Él es el que tiene dominio sobre todo. Y si tenemos esa certeza, entonces tenemos que tener esa fe. A pesar de que hayan calamidades, el Señor está con nosotros. A pesar de que hayan tormentas y olas grandes, el Señor está con nosotros. Y nada nos va a pasar. Nada en cuanto a... Bueno, nos podrían pasar miles de cosas en cuanto a lo físico o tocarnos en muchas cosas, pero es el mejor lugar donde podemos estar con el Señor. Luego meditaba en Pedro cuando el Señor le invita, o sea, en verdad, no le invita, el mismo Pedro se autoinvita a andar sobre el agua. Está en Mateo capítulo 14. ¿Y qué pasa? Que ellos también, de nuevo, en la barca, las barcas son situaciones de vulnerabilidad, donde uno es vulnerable porque está a la merced del mar. Pero esta vez no estaban en una calamidad, o sea, no estaban en una tormenta, sino que no había calma en el mar. Pero Jesús viene caminando en las aguas y Pedro ahí le dice, Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya contigo, porque yo también quiero hacer eso grandioso que tú estás haciendo, quiero caminar sobre el agua, quiero hacer grandes cosas, quiero hacer cosas que nadie más puede hacer. Entonces el Señor le dice, ya, pero ya ven. Y cuando, bueno, ustedes conocen también la historia. Y Pedro se vio ahí caminando en el agua y de repente dice la palabra que empezó a mirar que había olas ahí y sacó su mirada al Señor y se cayó al agua. Imagínense esa situación. A mí me da un poco de risa quizás. No sé si los apóstoles le habrán dado risa en ese momento. Pero luego dice la palabra que el Señor le tendió la mano y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe. Nuevamente, hombre de poca fe. Pero esta vez no había una calamidad ni una tormenta. No había olas grandes ni vientos que daban contra la barca. Sino él se metió solo en esa situación.
Pedro, por su propia voluntad, le dijo al Señor, manda que yo vaya. Y a veces nosotros queremos hacer cosas grandiosas para el Señor. O queremos hacer cosas que nadie más ha hecho, aún nunca antes. Pero queremos hacer esas cosas quizás para ser vistos o para sentirnos importantes, no sé. Y dejamos la mirada del Señor. Eh, pero si nosotros miramos al Señor, no nos vamos a hundir, primero. Y segundo, que vamos a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Que Él quiere que hagamos. Vamos a tomar las situaciones por donde Él quiere que vayamos. Si miramos al Señor, y recordemos esto, que el Señor dijo que cosas más grandes que yo y ustedes van a hacer después. Ustedes recuerdan eso, ¿cierto? Les digo que ustedes van a hacer cosas más grandes. Tenemos que pensar en eso, pero tenemos que pensar también que debemos mirar siempre al Señor. Que esas consecuencias de nuestra fe tienen que ser fruto de una vida que mira siempre hacia el Señor. Como dice el libro de Colosenses, que de una vida que está siempre, o de una persona que siempre tiene sus ojos puestos en el cielo. Siempre nosotros tenemos que estar con nuestra vista puesta en el cielo. O sea, mirando al Señor. Mirando al Señor siempre. Antes que mirar las situaciones, antes que mirar lo que nos rodea, mirar al Señor. Y entonces vendrán esos portentos, entonces vendrán momentos gloriosos. No para nosotros, obviamente, para dar gloria al Señor, pero según el Señor nos ponga en esos lugares, según el Señor nos ponga en tal situación, o nos habla tan oportunidad. Eh, entonces ya, hermanos, para ir terminando, que se nos ha pasado muy rápido este momento, eh, la fe, no, obviamente que comienza con el día que nosotros tomamos la decisión por vivir de vivir para el Señor. El Señor nos rescata para sí en ese momento tan hermoso de nuestra vida. Nosotros somos bautizados, decidimos por el Señor, pero luego la fe tiene que acompañarnos todos los días de nuestra vida en esta tierra. La fe tiene que acompañarnos como iglesia, a todos nosotros. Y la fe nos va a llevar a tomar decisiones. Decisiones que pueden incluso cambiar el sentido de nuestra vida. Decisiones que nos van a llevar a los pies del Señor, a rendirnos a Él. Y no ir tanto en nuestros planes, sino ir a los pies del Señor. Así como cuando el Señor anduvo en la tierra, hubo muchas personas que se postraron a sus pies a pedir cosas, a pedir sanidad. Nuestra fe nos tiene que llevar a los pies del Señor. Así nuestras vidas van a ser transformadas, hermano. Por nuestra fe sea perfeccionada en nuestros actos, en nuestras actitudes, en nuestros hechos. Nuestra vida va a ir siendo transformada. Y van a ser transformadas al carácter de Cristo. No a cualquier cosa, no hacia cualquier fin, sino hacia al carácter de Cristo. Yo cuando pensaba esto, pensaba que hay quizás muchos hermanos entre nosotros que tenían planes muy concretos para sus vidas antes de conocer al Señor. Pero cuando conocieron al Señor, seguramente todos esos planes cambiaron. Se fueron, cambiaron diametralmente, o sea, a los polos opuestos. Y pensaba que eso puede ser el Señor aún en nuestros días con nosotros. Nosotros tenemos muchos planes, pero vale la pena, hermanos, mirar al Señor, vale la pena preguntarle al Señor qué quiere para nosotros y que nuestra fe sea perfeccionada por las obras que Él quiere que hagamos. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor que me había dado para este momento. Y entonces oremos, pido que oremos en este momento para que el Señor guarde esta palabra en nuestros corazones. Amén. Señor, vamos una vez más delante de ti, orando, Señor, siendo constantes, Señor, en esto.
en rogarte que tú transformes nuestras vidas, que tú transformes nuestras mentes. Tú no permitas que nos amoldemos a este siglo ni al mundo, sino que nuestra mente sea renovada para que entendamos cuál es tu voluntad perfecta, Señor. Tú, Señor, eres bendito. Sabemos, Señor, que tú tienes planes con tu iglesia. Tú quieres hacer una iglesia gloriosa, formar una iglesia gloriosa. Nos quieres formar tu carácter en nosotros. Por eso, Señor, hoy día rendimos nuestros corazones a ti. Rendimos nuestro corazón, nuestra cabeza, Señor, a ti. Si pensamos que tenemos coronas en nuestras cabezas, Señor, las rendimos a ti, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor, yo te ruego, Señor, que todo plan que hagamos, Señor, sea planes, Señor, en que te pongamos a ti, Señor, en primer lugar. Que todo plan de tu iglesia, Señor, especialmente Maipú, sean planes donde tú seas considerado en primer lugar. Te ruego, Señor, que nuestra fe pueda ser perfeccionada, pueda ser completada, como la iglesia de los tesalonicenses, también aquí en nuestra realidad, la iglesia de Maipú. Que el amor fraternal sea evidente entre nosotros, Señor. Que sea evidente para los demás que tú estás haciendo una obra en medio nuestro. No para una gloria nuestra, sino para gloria tuya. Para que el mundo sepa que tú estás transformando vidas aún en el siglo XXI. Bendito eres tú, Señor. Yo te ruego por todos mis hermanos, para que su fe no falte, para que su fe pueda ser perfeccionada, para que ellos puedan mirar y todos nosotros podamos mirar más allá de nuestras narices y mirar que tú tienes un plan para nosotros, a pesar de que nos encontremos en dificultades, en valles. Oh Señor, te ruego que tú puedas poner esa confianza en nosotros, Señor. Esa fe de que tú, Señor, levantas vida desde las cenizas. Eres bueno, Señor. Eres bueno con nosotros. Muchas gracias porque tú nos has escogido. Tú, Señor, nos diste vida juntamente contigo. Y tú, Señor, tienes tantas obras para nosotros preparadas, tantas cosas preparadas para nosotros. Muchas gracias, Padre. Te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias al Señor por este momento. Y el Señor les bendiga. De aquí les mando un abrazo virtual. Pero en la fe, el Señor les bendiga mucho. Animémonos unos a los otros siempre, hermanos, que podamos seguir adelante. Y no olvidemos que el Señor está con nosotros. El Señor está en nuestro barco, en nuestro bote. Así que si Él está, como dice la alabanza ahí, todo está bien. Amén, hermano. El Señor les bendiga. Amén.